Hola, buenas tardes. Hoy estamos de nuevo en una emisión más de Orgullosos de Ser de Nuevo León. Y gracias al generoso patrocinio de Carsa, hoy les hablaré sobre la bota extranjera en la metropolitana Monterrey. En una vieja novela de principios del siglo XIX se afirmaba que fueron los mejores y los peores tiempos. Estamos en el verano de 1845 y los tambores de guerra suenan al norte del Río Grande, del Río Bravo. Y es que la República de Texas, después de una sangrienta guerra, logró su independencia. Es el verano 1845 y acaba de tomar posesión allá en la Estrella del Norte, Estados Unidos, un nuevo presidente de nombre James Knox Polk. Era del partido Tory, o lo que actualmente sería el Partido Republicano, y él llegó al poder en la Casa Blanca, en the White House, llegó con la consigna de restablecer la grandeza de la nación estrellada, pero también de expandir sus fronteras, a lo que ellos le llamaban el destino manifiesto, o bien aquella política expansionista a costa de sus vecinos. Y en este caso, al sur del Río Bravo, había un pequeño vecino recién independizado que no era otro más que la República Mexicana. Es septiembre 1845, hay una serie de movimientos ofensivos a lo largo de un pequeño río que discurría de norte a sur a 175 kilómetros del Río Bravo, y era el pequeño río Nueces, que era la frontera establecida después de los tratados de paz allá de San Jacinto en 1838 entre el gran presidente, algunos lo llamaban el 15 uñas, y no era otro más que don Antonio López de Santana, y la República de Texas. Hay una serie de movimientos ofensivos a lo largo de esa frontera no establecida del río Nueces entre la República Mexicana y Texas. Ya para entonces el Congreso de Estados Unidos había reconocido la independencia, pero también la anexión de la República de Texas, y por lo tanto el casus belli, los conflictos o las batallas a lo largo del río Nueces iban a desembocar en el estallido de la guerra. Entre el río Nueces y el río Bravo había una pequeña tierra, o había una gran extensión de tierra que era dominada, era controlada, eran cotos de caza de las grandes naciones extranjeras. Los apaches, los comanches, los lipanes, pero también los analistas políticos hablaban de esa franja de tierra entre el río Bravo y el río Nueces como la no man's land, o la tierra de nadie. Es el otoño 1845, a lo largo de estos últimos meses hay una serie de encuentros, lo que va a desembocar en que la República Mexicana, el 25 de noviembre del año en cuestión, va a declarar la guerra. Una guerra que nadie quería, una guerra que nadie esperaba, más que sin embargo ya los tambores y los clarines de guerra estaban sonando. Afortunadamente para la nación mexicana, había una serie de políticos, entre ellos un joven congresista de la Asamblea de Illinois de nombre Abraham Lincoln, el cual llegó a comentar, no nada más en los periódicos, sino en la legislatura, que esa guerra era la más injusta. Esa guerra iba a ser una guerra inmoral y una guerra anticristiana, pero aún así las voces disonantes no pudieron disuadir al gobierno de Estados Unidos y sobre todo a la administración de James Knox Polk para que no invadiera. Los tambores de guerra están desatados, el lobby de armamentista también, y así llegamos a la primavera de 1846. En esa primavera, recibiendo órdenes del más alto mando en la Casa Blanca, el general de división, don Zachary Taylor, desembarca un cuerpo expedicionario en lo que entonces era una pequeña aldea de pescadores, en lo que actualmente viene siendo la desembocadura del río Bravo, y en el frontón de Santa Isabel, el 15 de marzo de 1846, comienza en gran escala la invasión a la República Mexicana. Por ahí desembarca un cuerpo de ejército integrado por las tres armas: artillería, infantería, caballería, y ese es el casus belli que todos los interesados estaban esperando. Estallan las hostilidades el 24 de marzo de 1846, después de múltiples hechos de guerra. El Congreso de Estados Unidos tiene a bien atender la petición de su presidente, James Knox Polk, y se declara la guerra. Ahora sí, la República Mexicana, con todos los horrores, va a conocer el expansionismo estadounidense. Pasan las semanas y en la capital metropolitana,
en la capital del nuevo Reino de León, el antiguo nuevo Reino de León, los clarines de guerra suenan, las almas temerosas dan lugar a un desenfrenado frenesí de patriotismo. Y es así que el 1 de abril de 1846, el Cuerpo de Ejército del Norte, con cabecera en la capital de Nuevo León, hoy la metropolitana Monterrey, y a las órdenes de un valiente general que había hecho sus pininos en la Guerra de Independencia, don Mariano de Arista, emprende una larga marcha por el camino de las villas. La metropolitana Monterrey ve salir a esos valientes, que eran aproximadamente 3,000 hombres de las tres armas, y pasan por las antiguas villas de San Francisco Apodaca, la antigua villa del Zacate, hoy Doctor González, y después de una larga marcha llega a la antigua y hermosa villa de San Gregorio de Cerralbo. Ahí se hace un pequeño alto, es la primavera, una primavera muy seca, que en las últimas semanas no había habido lluvia y ahí se concentra. Recibe refuerzos y después de un pequeño descanso acomete por el camino de las villas, Camargo, Mier, Reynosa, y llega a la cabecera del río Bravo, donde hoy se levanta la hermosa ciudad de Matamoros. Hay un pequeño descanso, por todos lados Matamoros se hace un gran campamento militar, y del lado tejano, o más bien del lado mexicano, pero al norte del río Bravo, se escuchan los tambores de guerra. Un ejército disciplinado, un ejército bien armado, bien equipado, va a dar lugar a una serie de batallas. Es el 8 y el 9 de mayo de 1846, Resaca de Palma y Palo Alto. Van a ver la derrota de las armas mexicanas. No nos derrotaron por falta de valor, no nos derrotaron por patriotismo, fue la superioridad de las armas. Pasa el verano y para el 30 de agosto de 1846, en la antigua villa de San Gregorio de Cerralbo, por primera vez se ve la bandera estrellada. Por primera vez tropas extranjeras han entrado al nuevo Reino de León. En la lejana Monterrey, a 175 kilómetros al oeste, los tambores de guerra, los clarines suenan. Y es así que ya la metropolitana Monterrey va a ver y va a conocer los horrores de una guerra que nadie pidió. Desde el 15 de agosto pasado habían llegado procedentes del interior de la República, pero sobre todo de la Ciudad de México habían llegado contingentes de batallones de infantería ligera de Morelia, batallones de lanceros y de caballería de Guanajuato, de Jalisco, batallones de infantería de Aguascalientes, y de la Ciudad de México habían llegado regimientos de artillería, pero sobre todo muchos refuerzos. Y lo que es más importante, ese 20 de agosto llegó a la ciudad de Monterrey un gran cargamento de monedas de oro que iba a servir para pagar la soldada, o lo que era el sueldo de los 6,000 integrantes del Ejército Federal Mexicano. Por el norte, el sur, el este y el oeste se levantan trincheramientos. Por el oeste, sobre el antiguo Camino Real a Saltillo, hoy la avenida Hidalgo, se fortificó la más alta colina que colinda con Monterrey, y no era otro más que el Cerro del Obispado. Se levantan atrincheramientos, se levantan fortines y se levantan lo que en el lenguaje militar son flechas, todas mirando hacia el norte. Entre el Cerro del Obispado y el centro de Monterrey, a lo largo de la antigua acequia madre, de oriente a poniente se van a levantar atrincheramientos, y en lo que iba a ser la metropolitana catedral, donde hoy se levanta una biblioteca en la esquina de la avenida Juárez, Cruz con Tapia, y en los antiguos cimientos de lo que iba a ser la catedral nueva, ahí se va a levantar una gran fortificación, y que los yanquis la van a conocer como el Black Fort. Hacia el este, en lo que era una antigua tenería o una antigua fábrica donde se curtían cueros, a la orilla del poético río Santa Lucía, se va a fortificar, y ese va a ser el centro de toda la defensa de la metropolitana Monterrey. 1 de septiembre llegan nuevos refuerzos del interior de la República, y el nuevo comandante militar, don Pedro Nepomuceno de Ampudia, un bragado general con mucha veteranía en los campos de batalla, decide recorrer las líneas, pero también fortificar lo que la tradición va a llamar el Rincón del Diablo, un pequeño barrio a extramuros de la ciudad, y que entonces no eran más que maizales, mezquitales y alguna que otra pequeña casita de descanso. Así llegamos al 15 de septiembre, el gobierno del estado, encabezado por don Manuel María de Llano, a pesar de la amenaza de guerra, a pesar de que el ejército invasor ya estaba en las goteras de la ciudad,
El 14 de septiembre había llegado a lo que actualmente es la ciudad de Apodaca, o la antigua villa y hacienda de San Francisco, la habían ocupado. Aún así, a pesar también de las amenazas de lluvia, decide levantar el ánimo, decide reforzar el fervor patrio y se ordena mediante un edicto que a partir de las 6 de la tarde, hiciera lluvia o hubiera sol, en la Plaza de Armas, en la Plaza de Zaragoza, hoy conocida como la Plaza de Zaragoza, se realizaran los más encendidos vítores, pero también el más ferviente homenaje a la independencia mexicana. Desgraciadamente, a partir de las 4 de la tarde del 15 de septiembre empieza a caer una de esas grandes lluvias que han hecho famoso a el mes de septiembre. Por lo tanto, los fuegos artificiales, el pequeño discurso y un pequeño desfile que iba a tener lugar a lo largo de la Plaza de Armas, hoy Plaza de Zaragoza, se suspende. Para esto, un correo a caballo llega al cuartel general Cito en los gruesos muros de la Catedral de Monterrey y anuncia que la ciudad o la hacienda de San Francisco, hoy Apodaca, Nuevo León, ha sido ocupada. Minutos después, otro correo a caballo llega con la desagradable noticia de que la villa de Guadalupe, hoy Ciudad Guadalupe, había sido ocupada y se habían cortado los dos caminos reales, uno que iba a la ciudad de Matamoros y otro que iba hacia Cadereyta, lugar donde estaban los graneros necesarios, donde estaban los alimentos y los bastimentos necesarios para poder resistir un largo asedio. Cae la noche, cae la madrugada del 16 y 17 de septiembre, hay un pequeño compás de espera entre los invasores yanquis y entre los defensores de Monterrey. Cuentan las anécdotas que al atardecer del 16 de septiembre y inmersos o bien llenos de un fervor patriótico, 20 seminaristas, 20 estudiantes del Seminario Conciliar de Monterrey, que en ese entonces estaba en la esquina del callejón del Ojo de Agua, hoy Zaragoza, esquina con la calle de la Aduana Padre Mier, se presentan ante el comandante, el general de Ampudia, y le piden, le ordenan y le suplican que les den fusiles, porque ellos, a pesar de que van a ser ministros de culto, a pesar de que van a ser representantes del Señor en la tierra, desean ofrendar con su vida y, si es necesario, con su sangre, la defensa del solar patrio. Se les niega por el sencillo expediente de que no había armamento suficiente para los elementos del ejército, y a ellos se les van a dar palas, se les van a dar picos y se les ordena que vayan hacia el norte y abran trincheras. Y es así que esos jóvenes seminaristas, presos de un frenesí patriótico, van a contribuir con su esfuerzo a la defensa de la patria. Y hay por ahí también, a esas horas, las últimas horas del 16 de septiembre, se formó lo que los cronistas van a recordar como la Guardia Cívica Regiomontana. Todos los hombres entre 18 y 50 años se van a presentar ante la Junta de Reclutamiento, abogados, comerciantes, obreros, campesinos, zapateros, sastres, se van a presentar, y alrededor de 650 van a ser aceptados para que al amanecer del 17 reciban una rudimentaria instrucción militar y, prestos de ese fervor patriótico, vayan a ocupar las líneas defensivas que estaban ya en vigor al norte y al este de Monterrey. Pasa el 17, pasa el 18, hay una lluvia junto con un sol, y al amanecer del 19 de septiembre llegan noticias de que en el bosque del Nogalar, situado a medio camino entre la hacienda de San Francisco Apodaca y la capital Monterrey, acaba de ser ocupado y hay una serie de movimientos ofensivos. Dicen las crónicas que al atardecer del 19 cae una intensa lluvia seguida de un esplendoroso sol, y aprovechando ese intermedio entre la lluvia y el sol, una enorme columna yanqui empieza a moverse hacia el oeste de Monterrey. No es otro más que el cuerpo de ejército del general William Ward, integrado por vagones con toldos y tirados por una recua de 6 mulas. Va infantería, va caballería, y abriendo el camino, orgullosos, dueños de la llanura, vienen los Texas Rangers. Avisados los mexicanos, hay una serie de movimientos entre el Black Fort, al norte de la ciudad, y los atrincheramientos del Cerro del Obispado. Hay una serie de intercambios de disparos, cae la noche del 19 y la columna americana continúa su
continúa su avance hacia el oeste-suroeste. ¿Cuál era la idea? Era cortar el camino real, que es hoy la calle de Hidalgo, y era cortar el camino para evitar la llegada de refuerzos del interior, pero también para evitar una eventual retirada de los defensores mexicanos. Y dicen las crónicas que las alas de la diosa de la victoria se escucharon por todo el valle de Extremadura, asiento de la metropolitana Monterrey. Cae la noche del 19, es el 20 de septiembre, y a las 6 de la mañana por todo el valle se escuchan los clarinetes, se escuchan los clarines de guerra y que no anunciaban más que el ataque en fuerza de todo el cuerpo de ejército americano. Son las 7 de la mañana y por el poniente, en lo que vendría siendo las haciendas de la Tenería y una antigua fábrica de licor, hoy la calle de Washington, esquina con Héroes de 47, va a haber el combate más furioso. Hay una serie de movimientos y exactamente a las 7:15 de la mañana se rompe el fuego en lo que será conocido como el combate de las Tenerías y el combate del Rincón del Diablo. Hay una serie de hechos, hay una serie de actos de valor por ambos bandos, el valor, la sangre, la devoción, el fervor se derrocha a grandes raudos. Desgraciadamente, las dos piezas de artillería de montaña que tenían los mexicanos tenían solamente 20 tiros para alrededor de las 10 de la mañana. El fuego ha cesado y a pesar de que les causamos grandes bajas a las tropas americanas de los regimientos de infantería de Tennessee, de Maryland y de Nueva York, a las 11:45 todo había terminado. La parte occidental, la parte oriental de las defensas de la metropolitana Monterrey caen, a pesar del derroche de valor, a pesar del derroche de sangre. Y en ese momento, exactamente a las 11 de la mañana, en el extremo opuesto de la línea, en el oeste, en lo que vendría siendo la avenida Gonzalitos, esquina con la calle de González Ortega, ahí va a haber una serie, va a haber un combate que va a ser recordado para la posteridad. Y resulta que el cuerpo de caballería mexicana que estaba destacamentado en la falda norte del Cerro del Obispado va a ser un movimiento ofensivo para tratar de parar a toda costa el movimiento encabezado por el general William Ward y que de 2 días anteriores había comenzado a cortar el camino real. Hay una serie de clarinetes de guerra y dicen las crónicas que aproximadamente 140 jinetes de los regimientos de lanceros de Guanajuato y de Jalisco, encabezados por un valiente teniente coronel de 24 años, don Juan Nepomuceno, encabeza el ataque. Desgraciadamente era tanto el ruido, era tanto el eco que produjo 120 jinetes a caballo con sus banderolas, que eran sus lanzas de 3 metros de largo, ástiles de hierro, y sus vanguardias eran demasiado notorias, de tal forma que el general William Ward detiene su marcha y a la usanza de las viejas películas del oeste, todos sus carruajes hacen un círculo, adentro del círculo se instalan las baterías de cañones de bronce y también los tiradores. Y en un muro que está situado a la derecha de la columna, en lo que actualmente viene siendo el Centro Galerías Monterrey, ahí se parapetan otras unidades de infantería. Y desgraciadamente el gran ataque que pudo haber detenido ese movimiento ofensivo encabezado por los lanceros de Guanajuato y por los lanceros de Jalisco es derrotado y es masacrado por cientos de balas disparadas por los mosquetes y por los cañones de bronce de los norteamericanos. Son momentos de terror, son momentos de gran valor, mas sin embargo el mismísimo comandante, el teniente coronel don Juan Nepomuceno, cae víctima de 11 disparos en su pecho. Y tenemos la carta de un oficial que estaba en ese momento en la vanguardia del ejército americano, donde dice textualmente: en medio de la refriega, en medio del espantoso combate, vi a un jinete de enhiestos bigotes que con su pecho desnudo y al frente de sus tropas cargó hacia nosotros. Desgraciadamente lo alcanzaron nuestras balas y de un momento a otro su mirada, su quijada denotaba gran valentía y arrojo, cae bajo el manto de la muerte más negra y así pudimos avanzar. Es mediodía, 21 de septiembre, y ya las tropas americanas han ocupado el extremo oriente de la ciudad de Monterrey y el extremo oeste. Así llegamos al 24 y al 25 de septiembre
que es cuando cae la ciudad de Monterrey. Y aquí va a comenzar uno de los más negros episodios que la metropolitana Monterrey va a vivir. Y es que la bota extranjera va a sonar sobre las calles empedradas de esa hermosa y pequeña capital de 8,000 habitantes. Es increíble, pero todavía no se enfriaban los cadáveres cuando el 5 de octubre de ese año, en un periódico que va a ser editado a partir de entonces y durante 2 años, ese periódico llamado el American Mercury, y hay otro que va a ser el Star and Stripes o las barras y las estrellas, hace una mención de que el 5 de octubre de ese año, cuando todavía los vestigios de la batalla estaban vivos, cuando todavía las ruinas estaban incendiadas y muchos cadáveres insepultos llenaban las calles de la ciudad, hace la siguiente mención ese periódico y dice: a la sociedad regiomontana se les informa que Mr. Thompson de Kentucky acaba de abrir una grocery store en la Plazuela de la Carne, hoy esquina de Escobedo con Hidalgo. Y a pesar de eso, a pesar de ese pequeño y chusco incidente, va a comenzar una noche, va a comenzar una convivencia que se va a prolongar por 2 años. Llega el mes de noviembre y empiezan a fluir lo que van a ser conocidos como corresponsales de guerra, porque durante la batalla de Monterrey, de septiembre de 1846, y en las siguientes semanas van a llegar 2 corresponsales. Uno de ellos va a ser de un periódico que se editaba en el lejano puerto de Nueva Orleans y de nombre el Nuevo Orleans Picayune, y ahí junto con ese corresponsal va a venir lo que va a ser lo más avanzado de la tecnología, y no es otro más que el daguerrotipo, que viene siendo el primer sistema mecanizado para registrar fotos para la posteridad. Y junto con ese reportero, junto con ese corresponsal, este fotógrafo o este daguerrotipista va a dejar para la posteridad una serie de épicas imágenes, entre ellas la Catedral Metropolitana de Monterrey. Va a haber unas escenas de la vida cotidiana, pero lo que es más importante, va a dejar una constancia entre la convivencia de los invasores yanquis y el pueblo de Monterrey. Llegamos a diciembre de 1845 y por primera vez el comandante militar, don Zachary Taylor, va a tener a bien nombrar a un gobernador militar. Y ese gobernador militar va a dictar una serie de órdenes o de edictos que van a hacer la vida de los ciudadanos de los pacíficos regiomontanos, la va a hacer más dura de lo que ya era. A pesar de las privaciones de la guerra, a pesar de los muertos, de los heridos y de la destrucción que había dejado en semanas anteriores esa batalla reñida dentro, va a comenzar una vida muy dura, porque esas restricciones, desde prohibir el comercio entre particulares, desde prohibir circular entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, sábados y domingos, desde también se va a prohibir el culto. Aunque no éramos una sociedad muy religiosa, ese detalle de prohibir el culto, sobre todo en la Catedral Metropolitana, en la Capilla de la Purísima, en la Capilla de San Caralampio y en la Capilla de la Señora del Nogal, hoy la Basílica del Roble, eso va a afectar el ánimo de los regiomontanos. ¿Por qué? Porque no nada más se prohibió el culto, sino que también detrás del ejército americano empezaron a llegar una serie de ministros evangélicos o pastores y comenzaron una labor de evangelización en esas calles y en esos corazones compungidos por la guerra. Así llegamos al verano de 1846 y después de muchas semanas de un negro invierno, un invierno muy duro, se va a ver la luz, porque van a empezar a llegar, detrás del ejército americano comenzaron a llegar una serie de comerciantes y junto con ellos van a llegar víveres, va a llegar sobre todo trigo tejano, va a llegar mucho frijol que en ese entonces se estaba cultivando en las orillas del río Bravo, pero sobre todo van a llegar carniceros, van a llegar lo que los gringos le llamaron los butchers, y uno de ellos se va a establecer en una de las plazas más antiguas de Monterrey y que desde entonces va a ser conocida como la Plazuela de la Carne o el Jardín Hidalgo. Como ya les comenté, estaba situado en la esquina de la calle de Escobedo junto con Hidalgo. Y ahí, a partir de esa primera semana de marzo de 1846, va a haber un pequeño incremento en el comercio.
Más sin embargo, la vida diaria era un martirio, porque no nada más a eso le sumamos las restricciones del gobierno militar, las restricciones al comercio, sino que en la segunda semana de marzo de 1847 empezaron a llegar una serie de refuerzos para la eventual batalla que se va a reñir en el interior de la República. Y entre esos refuerzos llegaron una serie de batallones que van a ser conocidos como los Texas Rangers, o voluntarios, muchos de ellos antiguos vaqueros, antiguos cazadores, prospectadores de oro, y muchos de ellos no estaban sujetos a la disciplina militar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ya la convivencia de por sí difícil entre el ejército, oficiales y tropa americana y los pacíficos ciudadanos se va a ver incrementada, porque estos Texas Rangers, que eran voluntarios no sometidos a la disciplina militar, van a llegar sobre todo los fines de semana, que eran los días francos en que ellos les pagaban, van a cometer una serie de tropelías, una serie de violaciones al derecho de gentes, pero sobre todo una serie de abusos en la persona de las damas regiomontanas de todas las clases. Ahí por ahí tenemos entre el 1 de marzo de 1847 y julio de 1848, tenemos más de 80 abusos o más de 80 violaciones graves en las damas regiomontanas. Muchas de ellas terminaron con la muerte, terminaron con el homicidio de las regiomontanas en las actas que tenemos en los archivos generales de la nación, pero también en el archivo eclesiástico aquí en Monterrey y en el archivo general del Estado de Nuevo León tenemos constancias de más de 40 notas de protesta que a la par se levantaban los pacíficos ciudadanos, pero también había en paralelo al gobierno militar estadounidense, había un gobierno civil que no tenía asiento en Monterrey, tal como marca la ley, sino que tenía asiento en una pequeña localidad situada a 200 kilómetros al sur y que era la antigua hacienda de Labradores, hoy Ciudad Galeana. Ahí tenía el asiento el gobierno civil de Monterrey. Desgraciadamente, lo único que podía hacer era levantar voces de protesta y enviar esas misivas que, como les comenté, están en el Archivo General de la Nación o en el Archivo General del Estado de Nuevo León, y donde se hacía mención de una serie de abusos, tanto de homicidios como de violaciones. Entre ellos hay uno donde me llama mucho la atención porque ese está firmado por uno de los más notables ciudadanos de esa época y que no era más que el abogado y el licenciado don Manuel María de Llano, donde deja constancia que la mujer que él tenía para cocinar y para salvaguardar su casa, cito en la calle de Sor Juana, esquina con la calle del Callejón de Agua, Hoyo Campo y Zaragoza, da cuenta de que entraron una noche, entraron alrededor de 10 Rangers y aparte de robar su vajilla, aparte de robar unos trozos, unas monedas de oro que tenía en su gabinete, violaron y abusaron y asesinaron a su pobre y anciana cocinera y ama de llaves. Obviamente el gobierno militar manda a hacer una investigación. Por ahí tenemos constancia de que se arrestaron a 10 Texas Rangers, entre ellos a un oficial, se les somete a un consejo de guerra, pero como eran voluntarios, no sujetos a la disciplina militar, un excelente abogado que venía entre ellos logra que el tribunal militar, que debería de haberlos condenado a la pena de muerte, lo único que logra es que los retire de la ciudad de Monterrey y los envía a retaguardia a un pueblo que hoy se llama Salinas Victoria, donde estos criminales van a seguir haciendo de las suyas. Así pasa la primavera, el verano de 1847, poco a poco la ciudad se recupera y poco a poco el comercio, la vida, la rutina empieza a volver a la normalidad. El 1 de julio de 1847, un nuevo comandante militar, escuchando las súplicas de un comité de damas, pero sobre todo de los notables de Monterrey, tiene a bien abrir al culto la Metropolitana Catedral y las capillas antes mencionadas de la Purísima, de San Caralampio y la capilla de la Virgen del Nogal o del Roble. Y así poco a poco, al menos en el culto religioso, en la vida religiosa, en la devoción, la sociedad regiomontana poco a poco trata de hacer su vida.
Llegamos al otoño 1847 y desgraciadamente los vientos de guerra vuelven a sonar en el noreste. Resulta que hubo un cambio de frente después de una batalla sangrienta en las afueras de Saltillo en febrero de 1847 en un lugar conocido como La Angostura. Se cambia de frente y entraron por la famosa ruta de Cortés. El 14 de marzo de ese año, un nuevo cuerpo de ejército americano, mucho más numeroso que el anterior que había invadido al noreste, encabezado por el general Winfield Scott, desembarca en el antiguo puerto de Veracruz y siguiendo la ruta de Cortés entra a sangre y fuego al Valle de México. Y eso va a tener repercusiones en el noreste y sobre todo en Monterrey, porque muchas de las tropas que estaban aquí disfrutando de una vida cómoda de ocupación militar van a ser movilizadas. Pero al saber esas tropas que van a ser movilizadas hacia un nuevo frente en el interior de la República, un frente mucho más decisivo del que estaban disfrutando aquí, eso va a hacer que antes de partir cometan una serie de tropelías, una serie de fechorías en la inocente y desprotegida sociedad regiomontana. Y así tenemos en que a fines de julio y hasta bien entrado agosto, esas tropas que estaban de retaguardia, esas tropas que van a ir a engrosar los contingentes que se van a abrir camino hacia la capital de la República, en su desesperación porque van a ser enviados a un frente activo ante el vislumbre de perder la vida en acción, se ceban en la inocente y desprotegida sociedad regiomontana. Hay una serie de crímenes de lesa humanidad que ahorita sería un poco largo de comentar, pero que entre ellos está el robo a casa habitación, el robo a ganado, a caballos, pero sobre todo hay 20 casos en los cuales 20 hermosas damitas regiomontanas de todas las clases sociales van a ser secuestradas y van a ser llevadas hacia los lejanos campos de batalla. Se pierden, las crónicas no dan mención. ¿Qué pasó con esos secuestros? ¿Qué pasó con esas damas que fueron alejadas de sus hogares? Por ahí tenemos, no hay noticias, pero conforme pasaron las semanas, algunas de ellas regresaron y algunas de ellas, inclusive en medio de la más violenta guerra, nace el amor. Y cosa extraordinaria, tenemos noticias de que entre esas damas que fueron llevadas contra su voluntad por un enemigo, por un enemigo de su patria, hubo amor y por ahí algunas de ellas quedaron en poblaciones al sur de Monterrey, entre ellas Montemorelos, entre ellas Linares y en lugares tan lejanos como Tampico y Ciudad Victoria. Se cierra 1847, un año negro, porque el 15 de septiembre de 1847, después de una serie de batallas en Palo Alto, en el convento de Churubusco, Molino del Rey, en la toma del castillo de Chapultepec, pero sobre todo en la garita de Belén, al atardecer del 15 de septiembre de 1847, el odiado invasor yanqui toma a sangre y fuego la Ciudad de México y se puede dar por terminada esa primera parte de las hostilidades. Y eso va a tener repercusiones en el noreste. Va a tener repercusiones porque las tropas de ocupación que van a estar en la Ciudad de México y en todo el Valle de México y a lo largo de la Calzada Real o del Camino Nacional, desde el puerto de Veracruz, pasando por Puebla y hasta la Ciudad de México, va a necesitar muchos refuerzos. Y eso va a hacer que el mando militar estadounidense deje desprotegida a la ciudad de Monterrey. Y al estar desprotegida van a bajar los niveles de violencia y poco a poco la vida rutinaria, la vida normal de esa pequeña población de más de 8,000 habitantes va a recuperar su ritmo normal. Así llegamos a enero de 1848. El 5 de enero de ese año llega un correo a caballo con la grata noticia de que en la villa de Nicolás Hidalgo o en la villa de Guadalupe Hidalgo, cerca de la Ciudad de México, hay una serie de conversaciones de paz y eso va a dar como resultado que el 8 de febrero de 1848 los ministros plenipotenciarios del gobierno mexicano y del gobierno americano firmen y sellen la paz anhelada por toda la población, tanto del norte como del sur del río Bravo. Así se firma la paz y poco a poco los grilletes de la ocupación yanqui van a ceder a una ocupación amistosa. Hay noticias de que a partir del 1 de marzo, cuando ya es oficial la firma de los tratados de paz de la villa de Guadalupe Hidalgo,
poco a poco esa convivencia, esa noche que durante casi 2 años estuvo oprimiendo a la metropolitana Monterrey, va a ser poco a poco suavizada. Así llegamos al 30 de mayo de ese año, cuando los congresos de Estados Unidos en Washington y el Congreso Nacional, cito en la Ciudad de México, van a sancionar y van a hacer legal los tratados de paz. A lo largo de junio, el grillete americano se ha convertido en una convivencia casi pacífica, de tal forma que para el atardecer del 7 de julio de 1848, por última vez los clarines y los tambores de guerra del ejército americano van a ser escuchados en la metropolitana Monterrey. Y así, a las 7 de la mañana del 8 de julio del caluroso verano de 1848, el ejército americano va a salir por el viejo camino real hacia el oriente, hacia Cerralbo y Matamoros. Van a irse para no regresar más. 8 de julio de 1848, pero antes de partir, aquí en Monterrey, cosa extraordinaria, estuvo una pequeña anécdota o un hecho chusco. Resulta que una dama de nombre Sarah Borginis llegó a tener la cantina más grande al sur de Río Bravo. Obviamente les daba servicio a las tropas americanas. Ella se enriqueció en esos casi 2 años de ocupación, vendiendo placer, vendiendo alcohol, no nada más a las tropas yanquis, sino también a distinguidos ciudadanos regiomontanos. Y hay una anécdota, ya para cerrar la ocupación americana, y dicen que al momento de que están desfilando las tropas de los 3 contingentes, Sarah Borginis se para al frente de la columna yanqui y le dice: ¿quién se quiere casar con las piernas más hermosas del ejército yanqui en Monterrey? Y resulta que nadie, porque era tal su fama, esta mujer de 1,80, de prominente presencia y de prominentes atributos, atemorizó a toda la tropa bragada en combate, más que sin embargo, dicen las crónicas que de ahí sale un cabo y le dice: yo me quiero matrimoniar contigo y con tu dinero. Y así, con este hecho chusco, se cierra la noche que duró exactamente 2 años en que la metropolitana Monterrey fue ocupada por las tropas del ejército yanqui. Quiero hacer un pequeño intermedio para hablarles de Living, que es el proyecto residencial vertical más exclusivo y completo en el municipio de San Nicolás de los Garza. Su ubicación privilegiada le permite acceder a los principales centros de negocio, trabajo e industrias en cuestión de minutos, por la conectividad inmediata a los municipios más importantes del área metropolitana. Living es un desarrollo privado y exclusivo, cuyo acceso principal es sobre la avenida López Mateos. Living es un desarrollo privado, cuenta con amenidades de las cuales su familia podrá disfrutar, de una alberca, de una cancha polivalente, espacios infantiles, asadores individuales, palapas de convivencia, vitapista, gimnasio exterior y área de mascotas. Contacte una cita en el teléfono que aparece en su pantalla, donde estamos listos para atenderle. Y es así que terminamos una emisión más de Orgullosos de Ser de Nuevo León. Muchas gracias a nuestro patrocinador Carsa. Soy Juan José Silva y nos vemos en la próxima emisión de Orgullosos de Ser de Nuevo León.